un montón de polémicas y en 2017 la Corte Constitucional dictó una sentencia que decía que se tenía que hacer todo lo posible para que esa colección regresara al país. Dice el Ministerio de Cultura, mire, nosotros no hemos recibido ninguna respuesta por parte del gobierno de España, vamos a enviar una segunda carta y si esto sigue en silencio, pues tal vez podríamos escalar esta situación y por eso nos parece interesante hablar de este tema, Camila. Déjeme entonces, Jennifer, saludar al ministro de Cultura, Juan David Correa. Ministro, gracias por atendernos y por estar con nosotros en los micrófonos de Blue Radio. Y quizá le hago yo una pregunta que puede no tener que ver con cómo funcionan los temas diplomáticos y este tema jurídico del Tesoro Quimbaya o de la colección Quimbaya. Pero eso no queda como muy feo pedir de vuelta regalos que uno dio. Buenas tardes, Camila, y buenas tardes a todos los oyentes y televidentes o la gente que en redes sociales. Es una buena pregunta. Yo creo que uno no debe pedir lo que regala, pero si los regalos son espurios y son parte de la identidad nacional de un país, entonces ese país tiene todo el derecho a pedir que se devuelva eso que se dio de manera espuria, inconsulta, de espaldas a una sociedad. Esta colección que fue encontrada en Finlandia, en Quindío, en 1891, por parte de huaqueros, es decir, personas que eran propietarias de fincas y que se dedicaban a excavar la tierra para encontrar piezas de arqueología indígena, de orfebrería indígena de esta cultura milenaria. La vendieron, una parte la compró el gobierno colombiano por parte del presidente Carlos Olivo, y para una exposición que se iba a realizar en España, una exposición universal, estas piezas llegaron a ese país para ser parte de esta exposición. Es decir, que no salieron de este país como un regalo, sino como una muestra expositiva de una identidad nacional que nos corresponde. Tiempo después, como lo dice nuestra colega, el presidente Holguín decide regalarla sin consultarle al Congreso de la República y ese asunto de alguna manera queda sumergido durante mucho tiempo. Hay suficientes estudios, libros, textos al respecto y hay una acción popular y una sentencia de la Corte Constitucional que es ni más ni menos lo que tiene que cumplir cualquier gobierno, no solo este, y eso de alguna manera es lo que estamos haciendo. Ayer en un control político, la representante Carolina Giraldo del Partido Verde de Quindío instó con vehemencia al gobierno nacional a insistir en la devolución de la colección Quimbaya y nosotros estamos de acuerdo en que esa es la posición que tenemos que tomar frente, ministro, insisto, a un regalo espurio. Entiendo, y usted dice cualquier gobierno y cualquier país tiene el derecho de reclamar un regalo espurio que dio, pero entonces yo no es que quiera defender a España ni mucho menos, y yo pues que se devuelva ese tesoro Quimbaya para acá, para nosotros, pero ¿estaría también entonces diplomáticamente en su derecho España de decir no, pues qué pena, yo no se los voy a devolver? Pues porque eso es culpa de ustedes, que allá su presidente nos lo regaló sin que ustedes le dieran la autorización. Esos líos políticos internos de ustedes a mí no me importan, este tesoro ya es mío y no se devuelve. ¿Eso tiene derecho España a responder y pensar así? Tendría derecho en responder, primero, creo que sería lo primero que estamos pidiendo, una respuesta cualquiera que ella sea. No la hemos obtenido lamentablemente y eso es lo que de alguna manera también produce mi reacción en dar estas entrevistas. Yo había mantenido una cautela, pero ya ante un silencio pues no quiero que esto se quede guardado entre estos despachos y se pase el tiempo y no hagamos nada. Y yo creo que en el fondo, Camila, la pregunta que tú te haces o la aseveración que tú haces, yo quisiera que la respondiéramos pensando al revés. Si Colombia, por ejemplo, le hubieran regalado los desastres de la guerra de Goya de esta manera, uno de sus sellos identitarios, uno de sus pintores insignes, ¿tú crees que España no tendría derecho a reclamar que algo que es parte de su identidad ancestral, de su identidad nacional, de las formas que han tenido las culturas con su imaginación, su territorio, su realidad, sus formas de habitación, no tendrían derecho estos países? Esta es una discusión que tiene el mundo hoy. Es la discusión que tiene Benín, por ejemplo, con el Museo de Orsay en Francia, del museo que le devolvió unas famosas esculturas de dioses a este país africano. Hay una película al respecto muy recomendada de una cineasta que se llama Diop.
o es la conversación que tienen países árabes como Egipto con el Reino Unido, o es una conversación que este gobierno tiene, por ejemplo, con el Museo Arqueológico de Alemania, que queda en Berlín, que tiene unas esculturas tamaño real de San Agustín que pretendemos también regresen al país. Estas conversaciones tienen un trasfondo que es interesante y es volver a discutir la herida que el colonialismo produjo entre nosotros y que sigue viva hoy en muchas de las formas que habitamos y que vivimos nuestras sociedades actualmente. Estamos hablando de objetos sagrados para uno de los 115 pueblos que tiene Colombia. Y entendiendo esa explicación suya, me sorprende que España no haya respondido. ¿Y por qué le digo que me sorprende? Porque finalmente el gobierno actual, el de Pedro Sánchez, pues ideológicamente y diplomáticamente ha sido muy cercano al gobierno al que usted pertenece, al del presidente Gustavo Petro. ¿A qué cree usted que se deba que no le hayan dado una respuesta cuando hay tan buenas relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos? Yo creo que obedece a una disputa que hay internamente, obviamente, por este tema. La ultraderecha defiende la hispanidad, que nosotros, toda América Latina, somos hispanos. Nosotros defendemos todo lo contrario, no solo somos hispanos, somos interculturales, estamos llenos de muchas culturas y no solo somos una cultura. Y obviamente en esa disputa política, pues estas reclamaciones producen mayores complicaciones. Sin embargo, yo lo que quiero precisamente es insistir en que tenemos que abrir esta conversación. Esta no puede ser otra manera de alejarnos cuando podemos es acercarnos a hablar de lo que ocurrió, acercarnos a hablar de una violencia que protagonizaron los conquistadores españoles aquí y que nos dejó legados brutales y también legados muy buenos como la lengua, como nuestras formas de relación, como muchas cosas de lo hispánico que son muy importantes entre nosotros, así como los árabes produjeron heridas coloniales cuando estuvieron en España 7 siglos. Si el mundo no empieza a hablar y a tener un diálogo cultural, yo creo que la reconciliación de la humanidad va a ser muy difícil. Y esa es la invitación que nosotros estamos haciendo desde el gobierno del cambio, con una fuerte intención del presidente Petro en que insistamos en la devolución de la colección Quilmes. Mi pregunta, ministro, es ¿qué pasa si no hay una respuesta en esta segunda carta que ustedes van a enviar? Porque le estábamos comentando al principio de esta entrevista que nos recuerda un poco lo que ha sucedido con México, que se ha resquebrajado bastante la relación entre México y España precisamente por estos temas y reivindicaciones colonialistas. Decía el presidente AMLO en esa época que le exigía pues al rey de España que pidiera perdón por todo el tema de la colonización y la conquista. No lo hizo, no hubo un perdón ni mucho menos, y ahí pues por supuesto hubo una crisis que se vio en la posesión de la presidenta Sheinbaum. ¿Qué va a pasar si no responde el gobierno de España a este segundo aviso? ¿Ustedes quieren escalar el tema? Yo prefiero no hacer lo que suelen hacer los apresuramientos, digamos. Yo creo que estamos siguiendo un camino, estoy abriendo nuevamente una conversación. No tengo yo además la jurisdicción como ministro de Cultura para manejar las relaciones exteriores de este país, eso le corresponde por supuesto a la Cancillería. Soy absolutamente respetuoso de los canales institucionales y de la diplomacia internacional. Creo que para eso se hizo la diplomacia, pero no dejaremos de insistir desde las culturas en que tenemos unas palabras y unos mandatos que cumplirle a las culturas colombianas. Entonces yo no puedo aseverar qué es lo que sigue. Por ahora lo que estamos haciendo es enviando una segunda carta para que haya una respuesta. Si no la hay, bueno, se tomarán las decisiones que se tengan que tomar y ustedes comprenderán que eso pues sí no lo puedo anunciar yo sin haber tenido unos acuerdos con la Cancillería colombiana. ¿Tienen ustedes, ministro, como una suerte de inventario de piezas, de joyas colombianas que estén fuera del país? Y no sé si alguna de ellas usted también las tiene en la mira con la pretensión de regresarlas a Colombia, como el que le gustaría, no sé si estandarizar es la palabra, pero hacerlo más recurrente. Sin duda, estos 2 años hemos repatriado 840 piezas de muchos lugares del mundo, Nueva York, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, han llegado al país vía el ICANN y vía la Cancillería. Esos objetos, o algunos de ellos ya están en manos, por ejemplo, de culturas como la Kogi. Se les han devuelto algunos objetos de estos sagrados provenientes de Alemania. Y sí hay algunos objetos que yo quisiera
obviamente recuperar, como lo dije antes, las estatuas de San Agustín. Hay una manta muisca en el British Museum. Yo hablé con el British Museum hace unos meses que estuve en Londres. Creo que es importante reconocer qué cosas de nuestra cultura están en ese museo. Obviamente hay una conversación sobre los objetos Quimbaya, que no están solo en la colección que está en el Museo de América de Madrid, sino que están en alguna parte en un museo en Chicago. Y muchos inventarios de estos los han hecho arqueólogos, historiadores y estudiosos colombianos. Pero de esto, ministro, existen. ¿Cuál es como la gran joya o la gran pieza que está fuera del país? Como, yo sé que Pues, es muy subjetivo, pero Quimbaya, como el número uno, ¿cuál sería? La colección Quimbaya. La colección Quimbaya. Es esta, sí. Ministro Correa, esta colección Quimbaya de la que estamos hablando, o el Tesoro Quimbaya, está compuesto por 433 piezas de oro, de orfebrería pura, colombiana, un tesoro valiosísimo. Pero también de esas piezas hay muchas en otras partes del mundo. Hay 74 piezas del Tesoro Quimbaya en el Museo de Chicago, un museo de Chicago. El trámite que se hace ante un museo es distinto al trámite que se hace ante un gobierno, porque obviamente, o algunas que estarán en manos de coleccionistas particulares, porque muchas de estas piezas las sacaron del país de manera obviamente ilegal y las vendieron a coleccionistas particulares que pagaron un pocotón de plata por estas piezas. ¿De qué manera piensa el gobierno recuperar esas otras piezas que están en museo, por ejemplo el Museo de Chicago, donde hay 74 piezas del Tesoro Quimbaya, o aquellas piezas que se encuentran en manos de particulares? Sin duda son conversaciones distintas, Oscar. Yo creo que hay una forma. La primera es la diplomacia cultural, la diplomacia a través de nuestras embajadas. Muchos particulares, por ejemplo, una colección en Nueva York se acercó a la embajada, al consulado que hay en Nueva York, y nos devolvió algunas piezas. Eso está ocurriendo en buena parte del mundo porque se empieza a tomar conciencia de que estos objetos no solamente son objetos que tienen un precio económico, sino que tienen algo mucho más importante, que es un valor histórico, simbólico y cultural para las naciones de las que provienen. Con los museos, por supuesto, hay que hablar en otros, fueron objetos comprados en colecciones, hay que establecer valores para posibles compras de repatriación. Con los privados, obviamente, hay que hacer esto. Yo me empeño en hacerlo público, es porque quizás en el mundo empiecen a oír nuestra voz. Es lo que nosotros queremos, que se oiga nuestra voz y que esos objetos que salieron de manera ilegal del país durante tantos años, unos dramáticamente fueron fundidos, ya de ellos no vamos a tener noticia, fueron convertidos nuevamente en mineral, desconociendo el valor cultural y artístico y la inmensa tecnología de culturas como la Quimbaya temprana, que lo que de alguna manera muestran es que esa idea de que aquí llegó la civilización, la cultura y todo lo que somos a partir del desembarco de los navíos españoles es falsa. Aquí habían civilizaciones de una sofisticación, de un adelantamiento, de una idea del mundo y de unas tecnologías que evidentemente hacen parte de nuestro país. Ministro, precisamente con respecto a eso que usted nos está diciendo, de toda esta historia, digamos, esto de la diplomacia cultural es algo que se ha hablado también con Egipto, con Grecia, en el British Museum. Vámonos al British Museum. Gracias a las piezas, y esto lo hago como una duda, si estas piezas no estuvieran ahí, muchas personas del mundo no conocerían parte de la historia de Colombia. Entonces, quisiera preguntar también por esa narración de la afuera, o sea, cómo nos conocemos hacia adentro, qué piezas tenemos adentro, pero si esas piezas no narran a Colombia afuera, esa historia de la que estamos hablando no son parte de esa narración afuera y en esa medida no serían necesarias. Es una gran pregunta, Ana, porque yo creo que esa historia que se cuenta en esos museos es una historia que se cuenta desde un punto de vista, y es el punto de vista colonial europeo, de alguna manera que nos pone en unas vitrinas, nos muestra de unas formas. Ustedes van al British Museum hoy y lo que encuentran en el área, digamos, dedicada a América Latina, es que ni siquiera nuestro mapa aparece completo. Nosotros, en la parte donde se exhibe los objetos, digamos, que pertenecen a Colombia, ni siquiera aparece nuestro mapa completo. Esa idea colonial del mundo es la que yo quiero discutir, porque cuando la vida, la cultura, la historia, la geografía se ve desde un solo lugar,
evidentemente corremos el riesgo de eso que llama Chimamanda Adichie el peligro de una sola historia. Este es un mundo diverso, múltiple, amplio, con muchas culturas, y estamos entrando en un momento en donde esas culturas tienen que empezar a dialogar de otra manera. Los museos europeos son instituciones, por supuesto, de inmensa consideración, tienen todo mi reconocimiento, respeto, he ido a muchos de ellos, he visto obras magníficas de la humanidad, pero la representación de los pueblos, de lo que llamaba Edward Said, la cultura y el imperialismo, tiene de alguna manera que cambiarse, relativizarse y empezar a contar la historia del mundo desde otros ministro, lugares. Como justo sobre eso también le quiero preguntar, porque desde nuestro lado, desde el punto de vista que usted nos está hablando, pues fue una colección que se entregó de manera irregular, sin los permisos del Congreso, pero entiendo que en ese entonces no era considerado patrimonio, si me puede confirmar esa parte. Y lo segundo es que si uno lo mira desde la parte, en este caso, de España, pues cuando esa colección está en ese Museo de América, también es contar una parte de su historia, de que fueron un imperio, de que estuvieron en estas tierras, de que allá encontraron tales y tales piezas. No es así. Los museos no tratan de contar parte de la historia de los pueblos, también en este caso, pues, digamos, historia española. Bueno, si seguimos insistiendo que la vida toca contarlas del lado de los vencedores, obviamente la memoria de la humanidad se empobrecerá cada vez más porque las superpotencias cada vez son más preeminentes y predominantes y nos perdemos de lo que realmente es nuestro verdadero valor como humanidad, que es nuestra diversidad. Obviamente que tienen todo el derecho, pero yo insisto, cuando estas piezas son sellos identitarios que atraviesan por mucho la idea de tener un precio y tienen un valor cultural, deben ser parte y materia de una conversación. Yo entiendo, por supuesto, esas posiciones de ciertas instituciones europeas, pero ellos mismos están hablando hoy de colonizar los museos y a esa conversación queremos sumarnos nosotros. Les insisto, no es una conversación que solo tenga la presidenta de México o nosotros como colombianos, países africanos, países árabes, países orientales, están teniendo esta conversación y Colombia no puede ser inferior a esa conversación porque nos sentimos parte del mundo y porque muchas de esas piezas están o fueron regaladas, oleadas o en otros casos robadas de manera dramática. Ministro, permítame le cambio de tema, un breve cambio de tema, porque usted en la Asamblea Nacional de Juventudes habló sobre una posibilidad o un proyecto de territorialización o descentralización del programa de estímulos del Ministerio de Cultura. ¿Cuál es la idea detrás de este proyecto y en trámites, esto qué implicaría territorializar esos estímulos y por qué se toma y por qué quiere impulsar esa decisión? Quiero impulsar esa decisión y empiezo por el final de la respuesta porque creo que este país merece el reconocimiento regional y de verdad que la cultura como sector participe de las discusiones políticas del país. Hoy la discusión más importante que tiene Colombia se está dando en el Senado de la República, en el Congreso de la República, a través de la discusión sobre la idea de descentralizar nuevamente este país y cumplir la Constitución de 1991. La idea en este momento, por supuesto, no es trasladar recursos de manera directa, pero sí empezar a trasladar poder a las regiones para que sean ellas y sus organizaciones culturales las que puedan decidir sobre los recursos que hasta este momento el Ministerio de manera central ha decidido. Esto quiere decir crear bolsas que sean claras en su inversión en territorios por ahora PEDET, en todos los 32 departamentos hay municipios PEDET, para que hagamos convocatorias y nos esforcemos en que esos recursos lleguen a esos municipios. Hasta ahora lo que se supone es, esto es democrático porque es para todo el mundo, pero si tenemos un país con el 40% de desconexión al Internet, si tenemos un país muchas veces con una pobreza extrema, si tenemos un país con las violencias que estamos viviendo, yo creo que el esfuerzo de las instituciones públicas colombianas tiene que ser llegar allá donde no llegamos. Por eso nuestro esfuerzo va a ser que estos estímulos puedan llegar a estos municipios y podamos fortalecerlos con algo muy importante que quiero aclarar hoy, sin quitarle
el derecho o quitarle los rubros y los montos que ya estaban destinados a otros sectores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Coger el techo máximo de participación que ocurrió este año, porque este año fue el máximo presupuesto que tuvo el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y jamás bajar de ahí a las convocatorias que ya se ganan estos departamentos. Cundinamarca, Bogotá, Medellín y Nariño son los 4 primeros departamentos y ciudades que se ganan esto, un 52% de recursos de estímulos va allí, pero partiendo de esa, digamos, límite por arriba, vamos a empezar también a repartir y a aclararle al país cómo se distribuyen estos recursos y cuánto hay para cada territorio. Yo sí creo y espero que de aquí a unas décadas este país pueda tener un verdadero poder regional, que haya poderes democráticos, organizados, porque este es un país muy diverso, este es un país al que no alcanzamos a cubrir desde Bogotá, así nos esforcemos. Yo acabo de venir del Guainía y además los invito a todas y a todos que este diciembre vayan y conozcan esa maravilla de departamento, esa maravilla de geografía, más de 15 pueblos indígenas, es un lugar maravilloso y este país está siendo de alguna manera ignorado una y otra vez, y eso yo creo que tiene que insistir un Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en insistir que nuestras culturas merecen el mismo tratamiento y respeto desde las ciudades hasta eso que infamemente se conoció en una época como territorios nacionales. Pues ministro de Cultura Juan David Correa, gracias por atendernos, por estar con nosotros y explicarnos pues esa carta, esa segunda carta que van a enviar al gobierno español para que se les devuelva esta colección Quimbaya. Ojalá tengamos respuesta del gobierno español frente a esta solicitud que ya empieza usted a hacer pública también en medios de comunicación. Gracias por atendernos, ministro. Camila, gracias a ti, Ana, Oscar, Sebastián, y gracias. Buen almuerzo. Un saludo especial y buen almuerzo y buena reunión que también tiene usted en el ministerio. Nosotros pues vamos a hacer una pausa. Presuntamente vinculado con un fallido intento